Hola mis amigos, muy buen día. Que Dios los bendiga a todos ustedes. Que Dios los bendiga de verdad en este momento, donde quiera que haya alguien participando de esta transmisión, sea bendecido. Esto es, que la paz de nuestro Señor Jesucristo descienda sobre usted ahora, en este instante, en el nombre del Señor Jesucristo. Esta paz, este bienestar íntimo, emocional, espiritual, esta paz, la paz de Dios, venga a envolverla con su sombra. Aleluya, que es el Espíritu Santo. Que Dios lo bendiga a ustedes en el nombre del Señor Jesús. Vea solo. Hablamos ayer al respecto de la vida y de la muerte, ¿no es? Que en la realidad la muerte no existe, o no existe de verdad delante de Dios, no existe delante de los hombres. Pero usted tiene que entender, todos tienen que entender lo siguiente. Usted se acuerda cuando Dios habló para Eva, o mejor, para Adán, y Adán le pasó a Eva. Dios le habló a Adán: de todas las frutas del jardín comerás a voluntad, pero de la fruta del árbol que está en medio al jardín, el árbol del conocimiento del bien y del mal, de ese no tocarás, porque en el día que tocases, morirás. Cuando Dios habla de morirás, Él en la realidad no estaba hablando de la muerte que el ser humano conoce. Obviamente, la persona que muere es sepultada, es separada de su familia. No, Él está hablando de la separación de aquella pareja de Dios. A partir del momento que usted toma posesión, o mejor, a partir del momento que usted usa el fruto de aquel árbol, a partir del momento que usted desobedece mi palabra, usted va a morir. Y fue así que sucedió. ¿Cómo es que Adán y Eva murieron? Ellos murieron cuando Dios los expulsó del jardín del Edén. Quiere decir, ellos fueron separados de Dios. Hasta entonces, Dios andaba con Adán y Eva. Está escrito que Dios paseaba con Adán y Eva por la tarde. Está escrito esto. Pero cuando ellos desobedecieron a la palabra de Dios, entonces ellos fueron expulsados, murieron para Dios. Para Dios, ellos fueron separados. Ya no había más comunión entre Dios y ellos, porque ellos se volvieron tinieblas, hijos de las tinieblas, y Dios es luz. ¿Cómo podría haber comunión entre la luz y las tinieblas? Es imposible. Imposible. ¿Cómo puede haber comunión entre la verdad y la mentira? Imposible. Ahora, cuando nosotros leemos aquí en el texto de Juan, cuando él fue a resucitar a Lázaro, presta atención, mucha atención, porque Jesús dice, cuando Marta llegó, le dijo: Señor, si si usted estuviese aquí, mi hermano no moriría. A él Jesús le dijo: tu hermano ha de resucitar. Le dijo a ella, Marta, tu hermano ha de resucitar. Entonces Marta respondió: yo sé que va a resucitar en la resurrección del último día. Ella sabía de esto, pero Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. Quien cree en mí, aunque esté muerto, vivirá.
Pero ¿cómo es que un muerto puede creer en Jesús? Si fuese un muerto a los ojos, digamos, humanos, está muerto. Entonces, ¿cómo puede un muerto, un difunto, creer en Jesús? No puede. Es imposible. Por eso, para Dios, cuando las personas no obedecen su palabra, son desobedientes, son rebeldes a su palabra, estas personas ya están muertas. Ellas están muertas. Quiere decir que ellas ya están separadas de Él. Por eso, separadas de Él, aún así, hay chance de que ellas tengan vida si oyen la palabra de Dios. Pero ¿cómo pueden oír la palabra de Dios si ellas están separadas? Ahí entran los siervos de Dios que salieron o han salido por todo el mundo predicando el Evangelio. ¿Y quién cree? ¿Quién cree? O sea, los muertos o los separados de Dios que están viviendo en las tinieblas, están muertos para Dios. Pero si ellos oyen la voz de Dios, la palabra de Dios, y obedecen, ellos resucitarán. Por eso Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida. Quien cree en mí, aunque esté separado, o mejor, aunque esté muerto, Él está hablando de un lenguaje, en un lenguaje humano, pero en el lenguaje de Dios, en el hablar de Dios, aunque Él esté separado de mí, Él vivirá. Va a tener lucha. Por ejemplo, yo estaba separado de Dios, yo estaba muerto en mis delitos y pecados. Yo estaba separado de Dios, yo no sabía quién era Dios, yo no sabía quién era Jesús, yo no tenía conocimiento de la palabra de Dios. Porque yo nací en una familia católica y seguía al catolicismo como cualquier uno sigue, como se dice, cualquier procesión. ¿Por qué sigue la procesión? Está detrás de la procesión. Yo estaba así. Yo seguía la procesión de los que eran católicos, pero no conocían nada de Dios. No tenía ninguna información de Él. Pero cuando yo oí la palabra de Dios, cuando la palabra de Dios llegó hasta mí, hasta mis oídos, inmediatamente yo observé, di oídos, acepté y comencé a practicar. Listo. Resucité. Yo estaba muerto y resucité. Y a partir de entonces yo comencé a querer llevarle a otras personas aquello que Dios me había dado. Si usted lee el texto ahí de Ezequiel, la profecía de Ezequiel, cuando Dios lo llevó y lo colocó en medio de un valle de huesos secos. Vea bien, el valle de huesos secos es el mundo. El valle de huesos secos continúa ahí dispuesto y expuesto en todo el mundo. Entonces, cuando la persona oye la palabra de Dios, porque Dios mandó que el profeta profetizase, o sea, hablase, predicase, anunciase la palabra de Dios, cuando este valle de huesos secos oyó la palabra de Dios, entonces vinieron y nació los huesos, se juntaron cada hueso con su hueso y vinieron los tendones y la carne, piel, y aquel valle de huesos secos se volvió un gran ejército de personas vivas, porque después entonces Dios sopló el Espíritu Santo y ellos tuvieron vida y se levantaron. Entonces, amiga,
Amigo, vea que nosotros vivimos en un mundo que es un valle de huesos secos. Las personas, aunque sean seres queridos, personas que uno ama, pero no consiguen oír la palabra de Dios, ellas no escuchan. ¿Por qué? Porque la voz del mundo o las voces que están por todo el mundo son más atrayentes que la voz de Dios. La voz del mundo es la voz del libertinaje, quiere decir la libertad sin límites. O sea, esta voz ha prevalecido en el mundo, pero cuando alguien usa la inteligencia, usa la sabiduría, usa apenas un poquito de sus razonamientos, de su raciocinio, y evalúa la voz de Dios con la voz del mundo, porque la voz de Dios es la voz de la verdad, la voz de la justicia, es la voz de la integridad, es la voz del orden, es la voz de la disciplina. Entonces, quien ama a la verdad, quien ama a la disciplina, quien le gusta las cosas en sus debidos lugares, quien ama a este tipo de comportamientos éticos, íntegros, verdaderos, entonces Dios va a oír su voz, la voz de la resurrección, la voz de la vida. Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida de aquellos que están separados. Entonces, cuando ellos oyen mi voz, reciben vida. La resurrección. Ellos vuelven a la comunión con Dios. Es esto lo que Jesús está hablando aquí. Yo soy la resurrección y la vida. Quien cree en mí, en la palabra de la verdad, quien cree en la palabra de la justicia, quien cree en la palabra de la sabiduría, de el orden, de la disciplina, de lo que es justo, de lo que es ético, entonces ese es resucitado por la voz de la verdad, la voz de la justicia, la voz de Dios, la voz de nuestro Señor Jesucristo. Ese tendrá vida. Pero quien no oye continúa muerto en sus delitos y pecados, en fin, y no se puede hacer nada. Solamente la persona, o cuando oye la voz de la profecía, la voz de Dios, y siguen esa voz. ¿Comprendieron? Amiga, amigo, ¿usted comprendió? Entonces, nosotros, y por eso Jesús dice, y todo aquel que vive y cree en mí, no solamente cree, sino que vive esa creencia en mí, nunca irá a morir. ¿Por qué? Porque ella es mío. Especialmente cuando ella recibe el Espíritu Santo. Cuando la persona recibe el Espíritu Santo, ella tiene sus ojos abiertos, su entendimiento abierto. Caramba, cuánto tiempo yo perdí de mi vida. Yo perdí años, 10 años, 15 años, 30 años, 50 años, 60 años, 80 años yo perdí de mi vida. Siguiendo una religiosidad, siguiendo una religión, encontrando y creyendo que yo estaba correcto, pero es que la verdad me fue revelada. Y yo estoy ahora aquí en la presencia de Dios porque yo tengo certeza de que ahora sí yo estoy en el camino, porque la verdad se me reveló a mí. La verdad de nuestro Señor Jesucristo iluminó mi entendimiento, me dio conciencia de lo que es correcto y lo que es errado. Y yo voy a andar ahora con lo que es correcto. Yo voy a andar con lo que es correcto. Por eso Jesús dice, Él dice, y
Yo daré, yo rogaré al Padre y Él enviará otro consolador, el Espíritu de verdad. Entonces, quien recibe el Espíritu Santo, recibe el Espíritu de verdad y anda en la verdad. Aunque la persona sea, digamos así, cristiana y ella no anda en la verdad, entonces ella no tiene el Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios, entonces cualquier persona, no importa la posición, sea en la iglesia evangélica, en la iglesia católica, en cualquier religión, si ella dice que anda en la verdad, que es de Dios, pero ella practica la mentira, no hay cómo combinar la muerte con la vida. No hay cómo combinar la verdad con la mentira. No hay cómo combinar la luz con las tinieblas. Entonces, las personas cuando están ciegas en sus entendimientos, las personas que aún están viviendo en la sepultura, están muertas en sus delitos y pecados. Pero si estas personas aman la verdad, le gusta la verdad. Yo me acuerdo de mi padre. Mi padre era un hombre extremadamente riguroso. Él era extremadamente riguroso. Y él no era evangélico. Yo no sé qué era. Yo sé que él practicaba la masonería. Solo sé una cosa. Mi padre, él nos decía a nosotros, yo perdono, yo perdono a un ladrón, pero no perdono a un mentiroso. A mi padre, él odiaba la mentira. Si él preguntase alguna cosa a alguno de nosotros y notase que uno estaba mintiendo, uno iba a ser golpeado y bastante. Entonces uno tenía miedo de hablar mentiras. Uno vivía asombrado, asustado. Mi padre me pasaba un temor, un respeto, un miedo, porque él era extremadamente riguroso con respecto a la mentira y no era convertido, no era cristiano. Entonces, son dos cosas que yo me acuerdo de mi padre. Él amaba la verdad y él imponía a nosotros, sus hijos, que nosotros recibamos la bendición de él y de nuestra madre siempre que nosotros nos levantábamos o cuando íbamos a dormir. Entonces, dos cosas que yo me acuerdo de mi padre. Mi madre era aquella madre, aquella madraza que abrazaba a nuestros hijos de alguna manera, pero nuestro padre era así. Al final de su vida, él se convirtió. Él se convirtió. Mi padre se convirtió. Gracias a Dios. Entonces, amiga, amigo, cuando una persona está muerta para Dios, cuando la persona no oye la voz de Dios, es desobediente a la palabra, ella está muerta. Ella está muerta. Y si ella muere físicamente, no hay más salvación, no hay más chance, porque después que muere no hay más chance. No hay cómo la persona recuperarse. Ella solamente tiene una forma de ser resucitada cuando ella conscientemente, ella tiene conciencia de lo que es errado, lo que es correcto, lo que es errado. Eso no es. La persona puede estar muerta en sus delitos y pecados, pero ella tiene conciencia de lo que es verdad con lo que es mentira. Y si ella ama a la mentira
y muere en la mentira, entonces ella estará condenada. Pero si ella ama a la justicia, la verdad, Dios le da una chance para ella, para que pueda conocer la verdad, y entonces Dios le libera, como Jesús dice, conocerás la verdad y la verdad os liberará. Entonces, para que quede bien claro este asunto de que la persona, la palabra muerte en la Biblia tiene todo el sentido para Dios es separado de Él. Para nosotros es separado de nuestros seres queridos, las personas son separadas de nosotros, somos separados de los seres queridos. Pero para Dios, nosotros somos tan solamente cuando estamos vivos y estamos separados de Él, nosotros ya estamos muertos. Hasta que nosotros vengamos a dar atención a su palabra y entonces vengamos a practicarla y ahí sí, Él resucita. Es lo que Jesús habló. Quien cree en mí, aunque esté muerto, es muy bueno esto, ¿no? Aunque esté muerto, quiere decir Jesús, para Jesús, la persona que no cree en Él está muerta. Pero aunque esté muerta, pero crea en Él, pero ¿cómo es que una persona muerta puede creer en Él? Para Él, una persona muerta ya está muerta cuando ella ya nació muerta en sus delitos y pecados. Ella nació en un contexto de pecado. Entonces ella está muerta, como el caso de Adán y Eva, que dieron luz a Caín y a Abel. Entonces Caín y Abel ya nacieron en pecado, pero Abel se convirtió porque oyó que Dios existía y él hizo una ofrenda a Dios que lo agradó de verdad. Entonces él no murió. Él, por causa de su justicia, él fue salvo de la justicia que él practicó. Por eso, pero Caín fue otro caso. Él murió en sus delitos y pecados y engendró también personas, niños, así, con el ADN que fue seguido por la humanidad. Además, el ADN de Adán y Eva murieron para Dios. Ellos murieron, fueron expulsados del jardín. Ellos engendraron estos más de 8 billones de seres humanos. Se cree que más o menos 20 billones de seres humanos ya pasaron por la Tierra y sobraron 8 billones, un poco más. Todo esto vino de Adán y Eva, nacieron de la corrupción, del pecado. Fueron engendrados del pecado, fueron engendrados en aquel estado de separados de Dios. Entonces, todos los que nacieron de Él, nacieron separados de Dios. Pero cuando alguien de esta multitud, de este valle de huesos secos, oye la palabra de Dios trae vida para aquella persona. Fue por eso que Jesús, cuando fue a resucitar a Lázaro, que estaba muerto ya hace 4 días, muerto para nosotros, muerto para el ser humano, pero para Dios Él no estaba muerto, porque Lázaro era amigo de Jesús. Jesús amaba a Lázaro, Marta, María, amaba a aquella familia temiente, temerosa del Señor. Entonces cuando Jesús, Él mandó a tirar la piedra, quien sacó la piedra fueron los discípulos. La piedra de la ignorancia que impedía a Lázaro salir de allí. Cuando fue removida esta piedra,
La piedra de la ignorancia. Entonces Jesús dijo, Lázaro, ven afuera. Jesús habló con el muerto. Habló con el muerto para el mundo, no para él. Lázaro, ven afuera. Y Lázaro despertó y salió de la tumba, todo fajado, 4 días después de estar muerto. Entonces, amiga, amigo, presta atención. Lázaro oyó la voz de Jesús, porque él no estaba muerto para Dios, él estaba durmiendo. Y Jesús lo despertó del sueño y lo llamó por su nombre. Y un detalle, Jesús dice, Lázaro, ven afuera. Jesús habló el nombre de Lázaro. ¿Por qué? Porque él quería despertar apenas a Lázaro allí. Había muchos otros difuntos allí que habían sido enterrados hace mucho tiempo. Entonces, si Jesús decía, vengan afuera todos los muertos que estaban allí, o todos los que estaban allí, sepultados, ellos saldrían de la tumba. Pero Jesús salvó, mejor, Él trajo a la vida apenas aquel que Él amaba, que estaba durmiendo. Entonces Jesús llamó a Lázaro y así Él fue glorificado. Jesús fue glorificado delante de los hombres porque los hombres vieron a Jesús haciendo, resucitando hasta muertos. Y es interesante. Y aún así, muchos judíos tramaron con más. Tramaron la muerte, tramaron la crucifixión de Jesús, el juicio, su prisión, su juicio y muerte del Señor Jesús, aún viendo los milagros. O sea, el milagro no es suficiente para despertar a las personas. El milagro no es suficiente. Entonces, aquellas personas que colocan su fe en los milagros no necesariamente son libres, no están resucitados, fueron curados, pero para resucitar tienen que realmente recibir el Espíritu de Jesús, el Espíritu de la vida. Entonces, yo soy la resurrección y la vida. Quien cree en mí, aunque esté muerto, para el mundo, vivirá. Para Jesús, para Dios, quien cree en mí, aunque esté dormido, Él va a despertar. Gracias a Dios. Quiere decir que la muerte no existe, amiga, amigo. De gracias a Dios por los seres queridos que partieron de este mundo salvos. Dele gracias a Dios por eso, porque si ellos no hubiesen partido de este mundo para el reino de los cielos, ellos estarían corriendo riesgo de perder hasta su salvación. Entonces, por eso en aquel texto de Isaías capítulo 57 dice, perece el justo y no hay quien considere esto. Dios quita al justo antes que le venga el mal. Aleluya. Entonces, esta es nuestra fe. A veces la persona es justa y parte prematuramente. Ella no partió prematuramente, ella salió del reino de las tinieblas, del reino de este mundo, del reino de la mentira y entró en el reino de los cielos. Es así que nosotros entendemos las santas escrituras, es así que nosotros hemos creído. Gracias a Dios. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Por eso cuando mi madre se fue,
Yo no me quedé desesperado de ninguna manera. Sí, hubiese, hubiese sido bueno que estuviese más con nosotros, pero no era solamente mi padre, mis hermanos, ellos están mejor. Y los suyos también que partieron en la fe en el nombre del Señor Jesús. Amén. Gracias a Dios. Que Dios los bendiga a todos ustedes. Y a mí me gustaría hacer aquí una invitación. Mañana, domingo, nosotros tendremos aquella, digamos, aquella reunión especial, reuniones especiales con el bautismo, el derramamiento del Espíritu Santo en todas las iglesias universal del reino de Dios. Usted que ha vivido muerto en sus delitos y pecados, usted que ha vivido una vida desgraciada. Yo sé que esta palabra es difícil, es cruel, pero esta expresa mejor la situación de la mayoría de las personas. Usted que ha vivido una vida perdida. Para usted, el mundo dice, él no tiene más arreglo, ese es un caso perdido. Pues va a recibir el Espíritu de Dios, porque si usted cree en el Señor Jesús, Él promete, aunque estés muerto, vivirás. Entonces, la fe que nosotros tenemos es esta. En este domingo, en todo el planeta, donde quiera que haya un siervo de Dios, en la Iglesia Universal del Reino de Dios, todos nosotros, en un solo espíritu, en una sola fe, en un solo corazón, en un solo Dios, estaremos invocando un solo espíritu, el espíritu de la vida, el espíritu de la resurrección, el espíritu de la verdad, el espíritu de verdad en este domingo, en todas las iglesias universal del reino de Dios. Vaya, va a recibir vida y vida con abundancia. Dios los bendiga a todos y hasta mañana en el nombre del Señor Jesús. Gracias a Dios.